Ok, entonces, pues acabamos de probar que que el límite de funciones continuas también es continua y bueno, pues uno se empieza a preguntar por las otras propiedades y recuerden que la continuidad implica que una función sea integrable. Y entonces, si la continuidad uniforme respeta la continuidad, pero si la convergencia uniforme respeta la continuidad, pues como que debería de respetar el hecho de ser integrable, y eso es exactamente lo que dice nuestro siguiente teorema, que si tienes una sucesión de funciones integrables en el intervalo AB, entonces su límite es integrable, y no solo eso, sino el límite de las integrales es la integral del límite, ¿no? Este, Acuérdense que yo les dije que me gustaba a mí más una notación de este estilo, en donde en lugar de poner una flechita ponías un límite, y entonces aquí si uno usa otra notación, que, o sea, en lugar de flechitas, escribir todo el límite, esto nos dice que como que uno puede intercambiar el proceso de tomar integral y tomar límite, ¿no? Siempre y cuando el límite que se tome sea el uniforme. Pero bueno, este, ya no voy a decir nada más acerca de eso, solo que a mí me gusta decir, verlo así, y entonces quiero empezar la prueba. Y bueno, para probar eso, pues hay que hacer dos cosas, ¿no? Primero ver que la función es integrable y luego ver el límite, ¿no? Y ver que la función es integrable y luego ver que las integrales de veras convergen a la integral, ¿no? Y entonces, a ver, vamos a ver cuál vemos primero. Yo, para para probar que la f es integrable, pues vamos a usar este criterio de la épsilon, ¿no? Entonces, a ver, voy a empezar a poner cosas. Yo empezaré diciendo, pues voy a probar primero que f es integrable en el intervalo AB. Y entonces, pues empiezo dando una épsilon, ¿no? O sea, épsilon mayor que cero, y voy a usar este criterio de las sumas superiores y las sumas inferiores, ¿no? Pero para eso tengo que decir un montón de cosas. Voy a empezar diciendo, pues ya me dieron una épsilon, y mi hipótesis es que la sucesión converge uniformemente a la función f, ¿no? Y entonces, pues eso automáticamente, para esa épsilon, como como la sucesión de funciones converge uniformemente a f, para esa épsilon yo puedo encontrar una n en los naturales, de tal manera que si yo me tomo cualquier punto del dominio, la diferencia de la función, yo me tomo cualquier punto del dominio y me tomo un índice más grande que el n grandota, ahora sí, el valor absoluto de este menos el valor absoluto de este es menor que épsilon. Y luego tengo que empezar a poner notaciones. Ya no sé ya no sé qué decir. Estoy pensando, ¿eh? ¿Se acuerdan que M, ya no sé si llamarlo M, era el supremo para cuando estábamos haciendo integrales? No sé cómo llamarlo, estoy pensando, déjenme pensarlo un segundo. Ajá, ajá. Ajá. Ya no sé cómo ponerlo. Bueno, a ver, voy a definir M como el supremo de los valores de la función, ¿No dependía primero de una partición? Sí, es lo que estoy pensando, no sé, no sé qué hacer primero. No sé qué estoy pensando. Espérenme un segundo, lo voy a pensar bien.
No sé qué decir. Sí, a ver, lo voy a, lo voy a poner en términos de una partición, ¿no? Y entonces dices, a ver, pues yo sé eso, ¿no? Esa es la convergencia uniforme. Y ahora sí, tome usted una partición P, una partición, no sé si se acuerdan que las denotábamos así, del intervalo AB. Acuérdense que esa partición, lo voy a de una vez, le voy a poner nombre, era de la forma x0, x1, bla, 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 hasta xk, si no me equivoco, ¿no? Y este se llamaba A y este se llamaba B. Ok. Y ahora sí tengo funciones, un montón de funciones que están definidas en el intervalo, o sea, en el intervalo AB. Y entonces tengo un M mayúscula y un M minúscula, ¿no? Y entonces acuérdese usted que el MI era el supremo de los valores de la función cuando tú tomabas X entre el XI menos 1 y el XI, ¿no? Y eso se los tomabas cerrados, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Eran cerrados o abiertos, jóvenes? Díganme. Cerrados. Cerrados, ¿no? Ya no me acuerdo, pero sí eran cerrados. Y entonces, pero, a ver, y este es MI será el ínfimo de los valores de la función X, de tal manera que X está en el intervalo XI menos 1, XI. Y bueno, esto, y lo voy a mover un poquito, porque esto era, ay, odio esto, esto era para cada I desde 1 hasta K, ¿no? Pero eso es para la F, ¿no? Pero en este caso también tendría unos para cada uno de las FNs, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a poner así y a ver si nadie se enoja conmigo. O sea, también cada una de las FNs, pues tiene, bueno, para cada I y ahora para cada N en los naturales, uno tendría las mismas cosas que supongo que voy a escribir porque no tengo de otra, ya no tengo de otra, con X en XI menos 1, XI, FN, ¿no? FN, sí, gracias, FN. Y aquí el ínfimo de las FN de X, de tal manera que X está en el XI menos 1, XI, lo cierro y así, ¿no? Y entonces, todo eso era para definir las sumas superiores y las sumas inferiores, ¿no? Y entonces ahora sí quiero hacer un pequeño paréntesis. Uno podría agarrar el MI, bueno, a ver, lo voy a escribir así. Ay, ya no sé si lo estoy diciendo bien, espérenme un segundo. Ajá. Para cada I, desde 1 hasta acá, y para cada n en los naturales, uno puede fijarse en cuál es la diferencia entre MI y MIN, ¿no? Con valor absoluto, porque ahí sí no sé cuál es más grande que la otra. ¿Y cuánto es eso, jóvenes? Díganme. ¿Cuánto podría ser? Menor que epsilon. Eso tiene que ser menor o igual que epsilon. No sé qué tanto quieran que escriba, pero acuérdense que el MI va a ser el supremo de las Fs, ¿no? Y el MIN va a ser el supremo de las FNs. Y esos distan a lo más epsilon con un menor aquí, ¿no? Pero cuando yo tomo supremo, entonces tengo que poner aquí menor o igual que epsilon. ¿Sí o no? Ustedes. Bueno, para toda n, pero si n es mayor que la n que ya habíamos definido, ¿no? Ah, sí, gracias, qué bueno que me dices. Para toda n, pero más grande, si esta desigualdad solo se vale para toda n más grande que la n, ¿verdad? Sí, gracias.
Y lo mismo pasa para las MIs, ¿no? O sea, estas MIs otra vez son la diferencia que hay entre f de x y fn de x. Y pues eso ya habíamos dicho que es menor que epsilon, y entonces pues también estos van a ser menores o iguales que epsilon. Ahí está. Y eso es, ay, ya no sé si lo quiero decir así, y eso es para cualquier partición, ¿no? Eso es para cualquier partición. Y entonces, a ver si lo puedo poner. O sea, la partición está dada desde acá arriba, es lo que quise decir. A ver, y entonces, si yo me fijara en, en el valor absoluto de la diferencia de la suma parcial de f, ay, ¿cómo los puse aquí? Ya ni sé cómo los puse aquí. De la suma parcial de fn de x, bueno, no, los puse al revés, de f, la suma superior de f con respecto a la partición p, ay, la partición p no se llama así, la partición p se llama así, menos la suma superior de f de fn con respecto a la partición p. O sea, acuérdense que las sumas superiores son, no sé si quieran que escriba todo, pero voy a escribir nada más un cachito, a ver si todo el mundo lo ve. Esta era la suma desde que y es igual con 1 hasta acá, y para esta de acá tenías que poner las MIs sin n, y luego multiplicarlas por por la longitud del intervalo. Pero lo que quiero hacer en este momento es saltarme algunos pasos, porque según yo no son tan importantes. Aquí tendríamos que poner también M y N con la N para las superiores, y cada una de estas debería estar multiplicada, lo voy a poner por acá, por el xy menos el xy menos 1, ¿no? ¿Sí se acuerdan cómo se hacían más o menos esas cosas? Ustedes díganme, jóvenes, o no. Sí. Pero van a ir así en sumandos, ¿no? O sea, van a ir en sumandos, y entonces las puedo agrupar todas, y usando la desigualdad del triángulo, yo puedo pues, sacar valores absolutos a cada uno de los sumandos, y eso me va a dar menor o igual, y pues ya no va a ser igual, sino va a ser un menor o igual porque ya saqué valores absolutos. Y acuérdense que siempre es positivo, ¿no? Entonces su valor absoluto pues, es el mismo, ¿no? ¿Sí ven esta desigualdad o tengo que decir algo más? Ustedes Sí se ve. Y acabo de decir que este numerito pues es menor o igual que epsilon, ¿no? O sea, el de adentro de aquí de esta suma es menor o igual, el de adentro de esta suma es menor o igual que epsilon, eso es lo que dice acá arriba. Entonces, esta la puedo yo cambiar. Ay, le pongo menor o igual que la suma desde que y es igual con 1 hasta acá, de epsilon por lo que suman xy menos 1. Y se acuerdan que epsilon es un número que sale, y que el otro, ¿cuánto suman esas? Lo hicimos millones de veces cuando estábamos viendo integrales, pero eso suma exactamente la longitud del intervalo, ¿no? Porque vas del x0 al x1, luego del x1 al x2, bla, 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 y eso es toda la longitud del intervalo, y ya acabaron. Eso es lo que quiero observar. ¿Cómo ven esa? Díganme. Todo bien. Y entonces aquí le pongo similarmente, y si entendiste todo lo que dije, pues va a haber una desigualdad más o menos igual para las sumas inferiores, y ya nada más la voy a escribir. La suma inferior de FP menos la suma inferior de FNP, esa también va a ser menor o igual que epsilon por P menos A. Sí, o sea, haciendo más o menos, o sea, usando la otra desigualdad y haciendo más o menos las mismas este, cosas, podemos tener esa igualdad. Y ahora sí, voy a decir una cosa más. Tengo esta n, acuérdense que todo esto sirve para n mayor o igual que esta n, y entonces, en particular, yo sé que fn es integrable, ¿no? Integrable en el intervalo AB.
Y como Fn mayúscula es integrable en el intervalo AB, eso significa que yo puedo encontrar una partición. Aquí voy a ponerle algo así como, perdonen ustedes, ahora, como esta función Fn es integrable, entonces yo puedo encontrar una partición fija del intervalo AB, o sea, esta ya es una fija, de tal manera que, pues acuérdense, ¿no? Dada la epsilon, acuérdense que me dieron una epsilon, yo puedo encontrar para esta Fn una partición de tal manera que la suma superior de la función Fn mayúscula con respecto a esta partición menos la suma inferior de la función esta n mayúscula con respecto a esta partición, y ya no me cupo, lo voy a poner acá abajo, perdonen ustedes, lo voy a borrar, no sé qué estoy haciendo. Ay, no sé si me va a caber aquí, mejor voy a mover esto para acá. Yo creo que sí cabe ahí, ¿no? Existe una partición fija de tal manera que la suma superior, ay, ¿por qué no puedo escribir estas cosas? De Fn con respecto a esa partición fija menos la suma inferior de Fn con respecto a esa partición fija es menor que epsilon. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿verdad? Y ahora queremos combinar todo para obtener la integrabilidad, y espero que sí nos salga. Y entonces, por lo tanto, ay, ¿dónde lo voy a escribir? Pues lo voy a escribir por aquí. Espero que sí me quepa. Si uno se fija en el valor absoluto de la suma superior, de f con respecto a P0, P0 es la que ya está fija, menos la suma inferior de F con respecto a P0, y ya sé que la suma superior siempre es más grande que la suma inferior, y me puedes decir, no seas payaso, ¿para qué pones el valor absoluto? Pongo el valor absoluto porque voy a usar la desigualdad del triángulo para decir que esto es más chiquito o igual que primero ir a la suma superior de FP, y tengo que meter una en medio, ¿no? Entonces a la que le voy a meter en medio es la suma superior de Fn con respecto, ay, todo esto es con respecto a P0, ¿eh? P0, con respecto a P0, y luego más, ay, necesito meter 3, bueno, ni modo, ya no me va a alcanzar el espacio, pero le voy a seguir aquí, ¿no? Entonces, le meto la de Fn, luego entonces tengo que ir a la suma superior de Fn con respecto a P0. Aquí me faltó un paréntesis, pero bueno, ya no sé qué estoy haciendo. Fíjense que lo estoy escribiendo todo mal y nadie me dice nada. Aquí es coma, aquí es P0, aquí me faltó un paréntesis, y aquí va el valor absoluto. Y ahora dije, empiezo en la primera, voy a esta, pongo esa, no me va a caber aquí. Ja, 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 ja. Todo lo estoy escribiendo mal. Voy a escribir bien esta. Entonces me paro aquí, entonces tengo que poner el valor absoluto. Ay, no sé por qué lo estoy escribiendo así de mal. El valor absoluto de la suma superior de Fn con respecto a P0, y luego ahora sí voy a poner la suma inferior de Fn con respecto a P0. Lo cierro y le cierro el valor absoluto. Y me falta uno, ¿no? Lo voy a poner por acá abajo, espero que sí se vea, más el valor absoluto, y ahora, ajá, entonces tengo que poner la suma inferior de Fn con respecto a P0 menos la suma inferior de F con respecto a P0. Entonces hice igual que hace rato, hice 3 pasos, ¿no? O sea, primero voy a, suma superior con suma superior, esta es la misma que esta es la misma que esta, y al final pues pongo esa.
Entonces hice 3 pasos y ya acabaron, ¿no? Porque entonces uno dice, pues ya tengo todo construido para que eso sea chiquito, espero. Ahora vamos viendo. Esta primera de acá es la suma superior menos la suma superior. Y yo dije acá arriba que siempre y cuando la n fuera más grande que esta n, esa diferencia se puede hacer más chiquita que epsilon por b menos a, ¿no? Y entonces lo puedo cambiar, primero lo puedo cambiar por por b, epsilon por b menos a. Luego el segundo, este segundo de aquí, es pues la que me sirve con P0, ¿no? O sea, acuérdense que las de arriba era cualquier partición, ¿no? Y aquí ya fijé una P0 que hace esta diferencia menor que epsilon. Y esa diferencia, acuérdense que este es más grande que este, o sea, este de verdad es el valor absoluto de esta diferencia, ¿no? Porque las sumas superiores siempre son más grandes que las sumas inferiores. Y entonces aquí tengo otro más epsilon entre b menos a, ¿no? Ok, y luego, el último, no, Sería epsilon. perdón, ese es epsilon, sí, gracias. Y no sé por qué lo hice así de feo, pero bueno, ni modo. Y este es un epsilon, ¿no? Y luego, pues el último, es que se les quedó de tarea. Por cierto, nunca les dije, pero cuando dije aquí similarmente, debí haber puesto acá que lo hicieran de tarea en su casa para ver si sí estaban haciendo bien, si estaban entendiendo el otro, ¿no? Sí me quedó menor que epsilon por b menos a. Che, y eso me quedó feo porque nunca tomé en cuenta pues que debía haber puesto aquí arriba como b menos a entre 3 o algo así, pero ya no sé. Pero bueno, esto se puede escribir como, lo voy a escribir así, 2 veces b menos a menos 1 y todo que multiplica epsilon, ¿no? Pero lo que estoy tratando de decir es que este es un número fijo y esta epsilon se puede hacer más chiquita que 1. Entonces uno podría haber empezado diciendo, pues tómate epsilon entre este número al principio, allá al principio que hicimos toda la prueba, pero como no lo había yo sacado, pues no lo hice. Pero se entiende que eso te dice que esto se va haciendo chiquito y pues la función es integrable. ¿Cómo ven? Díganme ustedes. Sí, nada más ahí sería más 1, ¿no? Así más 1, gracias. No sé por qué puse menos 1, pero sí es más 1. Sí, 2b menos a más 1. Ok. Y entonces, pues ya no sé qué poner, pero voy a decir que ya acabé que la función es integrable. Y entonces solo me falta hacerlo de los límites, ¿no? Y entonces, para hacerlo de los límites, ya no sé qué quiero hacer, pero voy a hacerlo. Estoy pensando, un segundo, ¿cómo se hace lo de los límites? Para hacer la segunda parte, pues uno se debe de fijar cuál es la diferencia que hay entre la integral de AB de Fn y la integral de F, ¿no? O sea, yo quiero calcular ese límite, ¿no? Quiero ver que de veras esos son. Bueno, ya sé que la función es integrable, la F, las Fn ya sabía, entonces puedo escribir eso. Eso solo es la diferencia de dos números reales. Pero acuérdense que esto se puede combinar, lo de adentro del valor absoluto, porque la integral es lineal, como esto, ¿no? Bueno, pues sí, como eso. Y entonces, uno puede decir, pero hay que recordar que probamos hace mucho tiempo que esto es menor o igual que la integral de AB del valor absoluto de la diferencia de Fn a F, y ya, ¿no? Esa era una. Ok. Y entonces aquí voy a poner una cosa así que diga, pero si n es más grande que esa n grandota, entonces, esto es menor o igual que la integral de AB, y aquí puedo cambiar ese por epsilon, ¿no? ¿Sí o no? Y esta ya es fácil de calcular, esta es epsilon por b menos a.
O sea, lo que estoy probando es que si n es más grande que esta n, entonces la diferencia entre estos dos números es pues este número, y este número pues es chiquito, ¿no? Porque b menos a es fijo y la epsilon puede ser lo que yo quiera. Entonces lo que estoy diciendo es que si n es suficientemente grande, yo puedo hacer esta diferencia tan chiquita como yo quiera, y entonces eso significa que el límite cuando n tiende a infinito de la integral de AB de Fn es la integral de AB de F. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Sí los convencí con eso o no? ¿Por qué se da la primera igualdad? ¿Por qué eso? ¿Cuál? Perdón, no te entendí. ¿Por La qué, primera igualdad. ¿por qué se da la primera igualdad? ¿Esta? Sí. Ah, pues es que nada más estoy usando que la integral es lineal. Fíjate que esta es la integral de AB de Fn, ¿no? Y la integral de AB de F. Acuérdate que cuando uno tenía una integral de este estilo, voy a hacerlo mejor de regreso, o sea, cuando tú tienes la integral de una función, de una suma de funciones, tú puedes partir la integral, pues en la suma, o sea, la integral de la suma es la suma de las integrales, ¿no? Y entonces eso te da de aquí para acá. Y el menos, pues lo saqué, ¿no? ¿Me expliqué o no? Sí, sí, eso es lo que me había confundido de la notación. Pero sí, ya, claro. Gracias. Algo así, a lo mejor debería de haber puesto algo así, ¿no? Creo. Pero bueno, a lo mejor eso ya te confunde menos. Y eso, pues ya termina con el teorema. ¿Preguntas acerca del teorema, jóvenes, o no? Díganme. No, creo que no. Va, entonces, pues voy a darles, no sé qué hacer con esto. Voy a darles un ejemplo. Yo creo que vamos a hacer un ejemplo. Voy a tratar de decir lo más que pueda de este ejemplo y si no, pues lo retomamos la vez que entra, ¿no? ¿Cómo es esto? Para cada n en los naturales, defina usted una función fn de R en R como con la siguiente regla de correspondencia, ¿no? Fn de x no es otra cosa que x entre 1 más nx cuadrada. Y entonces, pues hay que hacer dos observaciones. A ver, la primera observación que pues parece fácil, es que, bueno, no sé si observaciones, mejor lo voy a poner así. Voy a hacer algunas afirmaciones, ¿no? La primera afirmación, que es más o menos fácil, es que Fn converge uniformemente a la función constante cero, que creo que denotábamos así, ¿no? La función constante cero. ¿Y por qué es eso? Ya no sé por qué es eso. Bueno, acuérdense que la función constante cero en cualquier x vale cero. Entonces yo tendría que ver qué onda con la diferencia entre Fn evaluada en x y la constante cero evaluada en x. Pero eso pues no cuenta y entonces nada más tengo que acotar este valor, ¿no? Y estos límites, y bueno, de hecho esto les va a servir para que vean cómo se prueba que una función converge uniformemente a otra, ¿no? O sea, es el mismo cuento de siempre, tratas de ver cómo acotar algo y después ya dices, pues así escojo la n de tal para que se cumpla lo que yo quiero que se cumpla, ¿no? Entonces lo que yo quiero acotar en este caso, pues es la diferencia entre estas dos funciones en el punto X, pero ya dije que la constante cero pues no cuenta, entonces lo único que tengo que acotar es eso. Y entonces, permítanme escribir esto de otra manera, ¿no? A ver, lo voy a escribir rápido, estoy pensando. Permítanme escribir esto de la siguiente manera. A ver si nadie me dice de cosas. Esto es así, así, y aquí me va a quedar 1 más nx cuadrada. A ver, no sé si lo vean, pero o sea, no estoy haciendo gran cosa, estoy poniendo un 1 ahí tramposo. Esta n, pues se va con esta n, como tengo valores absolutos, pues en realidad ya que hago esto,
pues me queda exactamente esto, ¿no? Acuérdense que el de abajo es positivo, entonces, pues no, en realidad no estoy haciendo nada, ¿no? O sea, estoy ahí poniendo un 1 tramposo. ¿Por qué estoy poniendo un 1 tramposo? Porque si se fijan, aquí abajo, bueno, aquí arriba está la raíz de este monito. O sea, si tú tomas la raíz de este monito es lo que aparece acá arriba. Eso lo quiero para hacer el siguiente truco. El siguiente truco es que dices, pues yo voy a definir t igual a la raíz o sea, la raíz de n valor absoluto de x. Y si haces esa sustitución, entonces lo de aquí adentro se transforma en, ya no sé en qué se transforma, pero bueno, en 1 raíz de n, el de arriba es t, y el de abajo es 1 más t cuadrada, ¿no? O sea, esa transformación se vuelve así, y entonces, después de que hace uno ese truquito, dice, a ver, oh, estoy pensando, un segundo, pero ¿por qué quiero hacer eso? Porque si uno se fija en esta cosa que está dentro del paréntesis, acuérdense, ahorita estoy haciendo como la chamba y al final ya voy a decir lo que quiero, ¿no? Si uno se fija en lo que está dentro del paréntesis, eso uno lo puede escribir, no sé, o sea, bueno, no sé cómo poner esta parte. Uno lo puede escribir como, ¿cómo se escribe eso? Ya no sé qué decir. Ya, lo voy a escribir así. Esto es menor que un medio. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde sacas que es menor que un medio? Pues fíjate que si desarrollas eso te queda 2t y del otro lado te queda 1 más t cuadrada, ¿no? Y eso se puede escribir como que 0 es menor que t cuadrada menos 2t más 1, ¿no? Y esto de aquí, pues no es otra cosa que t menos 1 al cuadrado. Y el cuadrado de un número siempre es más grande que 0. Entonces le voy a poner aquí menor o igual, mejor, menor o igual, menor o igual. Y bueno, esto también es como una observación aparte, no se la voy a poner ahí. Y si junta esas dos cosas, entonces tienes que este de arriba es menor o igual por lo amarillo a 1 entre 2 raíz de n, ¿no? ¿Sí está bien, jóvenes? No he perdido todavía a nadie. Y esto que acabo de hacer acá arriba es la chamba que necesito ¿cómo se llama? Para hacer la prueba de que esta función converge uniformemente al C0. ¿Por qué? Porque entonces tú dices, pues dame una épsilon mayor que 0, ¿no? Entonces échame una épsilon, sea épsilon mayor que 0. Ya que me echaste tú la épsilon, yo te tengo que dar una n, a ver, lo voy a poner por aquí, por demostrar, no sé, por demostrar que existe una n en los naturales, de tal manera que para toda x, x en el dominio, que en este caso son los reales, para toda x en el dominio, si n es más grande que esta n, entonces tú puedes hacer el valor absoluto de la función fnx menos la constante 0, que ya dije que no cuenta, la puedes hacer menor que épsilon. Y entonces, si te fijas, toda la chamba que hice acá arriba fue para decir, pues fíjate que ya tengo esta en términos de las n's, ¿no? Y entonces, ¿qué necesito? Ya no sé, nada más necesitan decirme, ¿qué necesito, jóvenes? A ver si están entendiendo algo. Díganme qué necesito. N mayúscula más grande que 1 sobre 4 epsilon cuadrada. N mayúscula más grande que ¿quién dijiste? Que 1 entre 4 épsilon cuadrada, ¿verdad? Eso sí me dijiste, ¿no? Sí. Entonces, si uno escoge n así, y sí se puede, o sea, si n es más, lo voy a poner en otro lado, porque ahí se ve feo. Entonces, perdón, lo voy a poner aquí.
Si uno escoge una n de este estilo, entonces sí se puede, ¿no? Por la propiedad arquimediana, acuérdense que siempre hay una n, no importa quién sea este número, siempre hay una n que la sobrepasa, ¿no? Y si ustedes se toman una n más grande que esa, entonces el valor absoluto de fn de x menos la constante cero, que ya dije que no cuenta, es... Ah, no, bueno, se toman, si n está ahí, y me falta una cosa, ¿verdad? Y x es un número real, ahora sí. Entonces, uno puede concluir lo siguiente. La fn de x menos la constante cero evaluada en x es menor o igual, ya habíamos dicho, ay, lo dije mal. A ver, lo voy a escribir bien porque si no tengo problemas conmigo mismo, ¿va? Ay, ¿cómo se llama? Lo voy a escribir bien porque no tengo problemas conmigo mismo. Entonces uno diría, considere n más grande que eso. Ahora sí, para terminar. Si tú te tomas un n más grande que esa n, entonces, para toda x en los reales, tenemos, para toda x en los reales, tenemos que si n es más grande que esa n, entonces el valor absoluto de f de x es menor o igual, por lo que yo dije allá arriba, que 1 entre 2 la raíz de n minúscula. Pero como esta n es más grande que esa n y la raíz es una función creciente, etcétera, bla, 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 esto es más chiquito que este. Ay, que este. Y este fue escogido de tal manera que pues, cumpliera esa propiedad. Y entonces este yo lo puedo cambiar. Y 1 por la raíz de 2 a la n lo puedo cambiar por quién, jóvenes. Ya no sé. 1 entre la raíz de 2, o sea, eso es menor que la raíz de epsilon cuadrada. Ahí habría que hacer las cuentas, que se llama epsilon. ¿Cómo ven? Díganme. Sí, nada más igual ya hay que poner en N mayúscula mayor estricto, ¿no? Sí, mayor estricto para que nos quede, ¿verdad? Tienes razón. Hay que ponerle mayor estricto para que ya nos quede aquí menor que epsilon entre epsilon cuadrado, raíz de epsilon cuadrada y 2. Bueno, esa es la primera afirmación. ¿Y yo para qué quiero esto? La segunda afirmación es que, voy a pasarme acá, ya sabemos que la función converge uniformemente al cero. Voy a pasarme para acá y voy a poner otra vez las funciones, o sea, las funciones tenían fórmula, no sé si lo recuerdan, yo no, entonces la voy a copiar. Tenían fórmula x entre 1 más n x cuadrado. Y entonces la segunda afirmación, pues es que esta cosa la puedes tú derivar, ¿no? Y de hecho la derivada de esa función, habría que hacerla, pero no creo que sea muy difícil para ustedes ver que esa derivada, bueno, es el de abajo al cuadrado, luego es el de abajo por la derivada del de arriba, no, ¿cómo es? El de abajo al cuadrado. Luego es el de la derivada del de arriba por el de abajo, ¿no? Ay, bueno, no sé si la quiero hacer, la derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba, pero la derivada del de abajo es 2nx menos x, ¿no? 2nx por x, o sea, por x cuadrada. Sí, ahí va. ¿Vamos o no, jóvenes? Ustedes díganme. Y entonces tengo 1 menos nx cuadrada entre 1 más nx cuadrada al cuadrado, todo esto, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí lo hice bien o no? Parece que sí. Y entonces, a ver, bueno, a ver, voy a tratar de decir, ¿qué pasa
cuando X, o sea, ¿qué pasa cuando N se va a infinitos? ¿Qué pasa con esta expresión? Y ya con eso me voy. ¿Qué pasa con esta expresión cuando N se va a infinito? Díganme ustedes. Se va a cero. ¿Siempre? A ver, lo voy a decir rápido, ¿va? Y si quieren luego lo digo bien. Fíjense que aquí hay una n cuadrada, ¿no? O sea, aquí abajo hay una n cuadrada, ¿no? Que es la que lleva la mano. O sea, cuando multiplicas puede haber una n cuadrada. Y acá arriba hay una n nada más. Y las x's pues están más o menos fijas. Y entonces de sus cursos de la primaria pues les dijeron, pues el que domina es este. Y efectivamente este límite va a ser, lo voy a escribir acá abajo, efectivamente como nos acaban de decir, ese límite cuando 1 menos nx cuadrada, 1 más nx cuadrada al cuadrado, va a ser 0, ¿no? Eso fue lo que nos dijeron, pero eso siempre y cuando sí haya n's, ¿no? ¿Cuál es el único caso en el que no hay n's? O sea, para que haya n's, la x tiene que ser distinto de 0. Si no hay n's, eso significa que la x fue 0, y entonces el límite, bueno, esa es la función constante 1, ¿no? Para x igual a 0. Y entonces, ahí está. ¿Sí lo ven o no? Díganme. Sí. Y entonces dices, pues fíjate que estas derivadas convergen a una función convergen puntualmente a una función que es discontinua. Entonces no pueden converger uniformemente a nada, pues no sé si me explico, porque acuérdense que si convergieran uniformemente, convergerían a una que es continua, y como es continua, pues también convergerían puntualmente a esa continua, ¿no? O sea, a ver, quiero que vean el ejemplo que les acabo de mostrar. Les acabo de mostrar una sucesión de funciones que converge uniformemente a la constante 0, pero que sus derivadas, deja tú que, bueno, fíjense que, o sea, la sucesión de funciones converge uniformemente a la constante 0. Las derivadas, pues no convergen uniformemente, convergen puntualmente, pero una función que que no es continua. Entonces, que la sucesión converja no es suficiente para poder decir que las derivadas convergen y convergen a la derivada del límite. No sé si me estoy explicando. O sea, aquí ni siquiera las derivadas convergen uniformemente. Convergen puntualmente, ¿eh? Pero no convergen uniformemente, porque si convergieran uniformemente, tendrían que converger a una función continua también puntualmente. ¿Me expliqué o lo dije muy enredado? Díganme. Sí, se entendió. O sea, que no basta con la continuidad, con la convergencia uniforme de las funciones para poder tener teoremas como los que teníamos antes, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que los que teníamos antes decían, pues si el límite sí respeta todo? Y entonces uno dice, chin, qué feo está esto. Pero es que fíjense que lo que aquí estamos suponiendo es que las funciones convergen, ¿no? Y entonces no podemos concluir nada de las derivadas. Yo creo que lo que habría que suponer para poder concluir algo de las derivadas no es que las funciones convergen, sino que las derivadas convergen. Y bueno, uno debe de espantarse mucho porque el siguiente teorema habla de qué pasa con las derivadas, pero va a sonar un poco raro porque va a suponer que las derivadas son las que convergen, no las funciones. Y bueno, luego platicamos bien de eso, pero quiero que si nomás quería ver este ejemplo de que no es suficiente con que las funciones converjan uniformemente para que uno pueda decir algo de las derivadas. Aquí uno no puede decir pues mucho de las derivadas.
Ya dije, sí dije cosas, ¿eh? Dije que las derivadas convergen puntualmente a una función que no es continua, lo cual automáticamente me dice que no convergen uniformemente a nada. Y bueno, y está feo, ¿no? Porque, bueno, convergen puntualmente a esa función, pero esa función que no es continua, pues tampoco es derivable, entonces ni siquiera puedes hablar de la derivada, del límite de las derivadas, no sé si me explico. Pero bueno, ahí la dejamos. ¿Cómo ven, jóvenes? Voy a dejar de grabar porque ya se acabó la clase. Bueno, la hora para la clase, perdón. Ay, estaba haciendo algo mal. Listo. Bueno, pues si no tienen ninguna pregunta.